El ángulo es la figura geométrica determinada por la reunión de dos rayos no alineados que tienen el mismo punto de origen. El origen, en este caso, es la letra O. Los elementos del ángulo son estos rayos, el rayo A y el rayo R, y el ángulo alfa. Los lados se llaman OA y OR, también llamados rayos. El vértice es O y el ángulo es alfa. La medida de este ángulo se lee de esta manera, medida del ángulo AOR. En la clasificación de los ángulos tenemos tres divisiones. En este caso vamos a ver según su medida. El ángulo, según su medida, se divide en cuatro grupos: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide mayor que 0 grados y menor que 90 grados. El ángulo recto es aquel ángulo que mide igual a 90 grados. El ángulo obtuso es aquel ángulo que mide mayor que 90 y menor que 180 grados. Y el ángulo llano es aquel ángulo que tiene una medida igual a 180 grados. El otro tipo de clasificación de los ángulos es según sus lados. Tenemos los ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen un mismo vértice en común y un lado en común. En este caso, el vértice en común es O y el rayo en común es el rayo B. Y por consecuencia, los ángulos se encuentran uno al otro lado del rayo común. Los ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen un mismo punto de origen y lados consecutivos. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos, como su nombre mismo dice, opuestos y tienen la característica de ser igual. En este caso, alfa y beta son iguales. Las características de los ángulos es según sus características. Encontramos a ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos replementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos agudos que sumados nos da igual a 90 grados. En este caso, el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que sumados nos dan igual a 180 grados. Es decir, es la suma de un ángulo agudo más la suma de un ángulo obtuso. Alfa más beta es igual a 180 grados. Y el último caso es el ángulo replementario. El ángulo replementario es la suma de dos ángulos y la suma de estos dos ángulos es igual a 360 grados.